La estrella, que podría ser más antigua que el universo, a unos 200 años luz de la Tierra, existe una estrella que ha desconcertado a los científicos durante décadas. En una noche despejada, se puede encontrar en la constelación de Libra, y con unos simples binoculares es posible distinguir su tenue brillo entre las demás estrellas del cielo. A simple vista no tiene nada de especial, no es particularmente brillante, no tiene un color extraño, y no parece diferente de miles de estrellas que los astrónomos observan cada noche. Sin embargo, detrás de esa apariencia común, se esconde uno de los enigmas más curiosos de la astronomía moderna. Durante muchos años, los científicos han intentado determinar su edad. Calcular la edad de una estrella es algo que los astrónomos hacen con bastante frecuencia. Utilizando modelos de evolución estelar, pueden estimar cuánto tiempo lleva una estrella brillando. Normalmente los resultados encajan bastante bien con lo que sabemos sobre el universo. Pero cuando los investigadores aplicaron esos métodos a esta estrella, ocurrió algo inesperado. Las primeras estimaciones sugerían que esta estrella podría tener más de 14.000 millones de años. Algunas mediciones incluso llegaron a indicar casi 16.000 millones de años. Y ahí aparece el problema. Según las mejores mediciones cosmológicas disponibles hoy en día, el universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Eso significa que ninguna estrella puede ser más antigua que el universo mismo. Es una imposibilidad física. Antes del Big Bang, no existían estrellas, galaxias, ni materia organizada. Sin embargo, una y otra vez, diferentes estudios parecían indicar que esta estrella estaba peligrosamente cerca de ese límite, o incluso lo superaba. Este objeto se conoce como HD 140.283. Aunque muchos científicos lo llaman de forma más poética la estrella Matusalén, el nombre hace referencia al personaje bíblico famoso por su longevidad extrema, y en cierto sentido, el apodo encaja perfectamente, porque si las estimaciones más antiguas fueran correctas, esta estrella sería una de las más antiguas jamás observadas. Pero el misterio no termina ahí. Cuanto más la estudiaban los astrónomos, más peculiar parecía. Por ejemplo, su movimiento a través de la galaxia es extremadamente rápido. Se desplaza por el espacio a más de 1.000.000 de kilómetros por hora. Eso es mucho más rápido que la mayoría de las estrellas cercanas al Sol. Además, su trayectoria es inusual. En lugar de moverse tranquilamente dentro del disco de la Vía Láctea, esta estrella sigue una órbita alargada que la lleva a través del halo galáctico, una región que rodea nuestra galaxia y que contiene algunas de las estrellas más antiguas que conocemos. Este tipo de movimiento suele indicar algo interesante. Muchas estrellas con estas características no se formaron originalmente en la Vía Láctea. En cambio, nacieron en galaxias más pequeñas que existieron hace miles de millones de años. Con el tiempo, esas galaxias fueron absorbidas por la Vía Láctea. Sus estrellas quedaron dispersas por el halo galáctico, moviéndose como restos de antiguos sistemas estelares que ya no existen. Si ese es el caso, HD 140.283 podría ser un verdadero fósil cósmico, una reliquia de una galaxia que desapareció hace muchísimo tiempo. Pero el verdadero misterio apareció cuando los científicos analizaron su composición química. Las estrellas jóvenes suelen contener una gran cantidad de elementos pesados como hierro, carbono y oxígeno. Estos elementos se crean dentro de generaciones anteriores de estrellas que explotan como supernovas y enriquecen el gas del que nacen nuevas estrellas. Pero HD 140.283 es diferente. Contiene cantidades extremadamente pequeñas de estos elementos. En términos astronómicos, se dice que tiene una metallicidad muy baja. Eso significa que se formó
cuando el universo todavía era muy joven, antes de que muchas estrellas hubieran tenido tiempo de crear grandes cantidades de elementos pesados. En otras palabras, esta estrella parece provenir de una época muy temprana de la historia del cosmos. Probablemente nació poco después de que las primeras generaciones de estrellas comenzaran a iluminar el universo, y eso es exactamente lo que la hace tan interesante, porque si realmente es tan antigua, como sugieren algunas estimaciones, podría haberse formado muy poco tiempo después del nacimiento del universo, tal vez apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Pero entonces surge otra pregunta: ¿cómo pueden los científicos estar tan seguros de la edad de una estrella? La respuesta es que en realidad no pueden saberlo con absoluta certeza. Determinar la edad de una estrella es uno de los desafíos más difíciles de la astronomía. Los astrónomos no pueden observar una estrella durante miles de millones de años para ver cómo envejece. En lugar de eso, utilizan modelos teóricos que describen cómo cambian las estrellas a lo largo del tiempo. Midiendo su brillo, su temperatura y su composición química, pueden estimar en qué etapa de su vida se encuentra. A partir de ahí, calculan cuánto tiempo ha estado brillando. Pero este método depende de muchos factores. Por ejemplo, la distancia a la estrella debe conocerse con gran precisión. Si la distancia está ligeramente equivocada, el brillo calculado también será incorrecto, y un pequeño error en el brillo puede cambiar la edad estimada por miles de millones de años. Durante mucho tiempo, la distancia AHD 140283 se midió utilizando un satélite europeo llamado Hipparcos. Ese satélite fue una herramienta revolucionaria en su época, pero sus mediciones tenían ciertas limitaciones. Años después, el telescopio espacial Hubble realizó observaciones mucho más precisas. Cuando los científicos recalcularon la distancia utilizando estos nuevos datos, descubrieron que la estrella estaba un poco más cerca de lo que se pensaba. Ese pequeño cambio tuvo un efecto importante. La edad estimada de la estrella disminuyó. Ya no parecía tener 16.000 millones de años. En cambio, las nuevas estimaciones la situaban cerca de 14.000 millones de años. Eso resolvía parte del problema, pero no del todo. La estrella seguía estando peligrosamente cerca de la edad del universo. Más tarde, los científicos descubrieron otro factor que podía afectar los cálculos. Durante décadas, muchos modelos estelares asumían que la composición química dentro de las estrellas se mantenía relativamente uniforme, pero en realidad, los elementos pesados pueden desplazarse lentamente hacia el interior de la estrella con el paso del tiempo. Este proceso se conoce como difusión estelar. Cuando los astrónomos incorporaron este efecto en sus modelos, la edad estimada volvió a disminuir ligeramente. Cada nuevo ajuste parecía acercar la edad de la estrella al límite del universo, pero sin eliminar completamente la discrepancia. Y eso es lo que hace que este objeto siga siendo tan fascinante. HD 140283 no es necesariamente más antigua que el universo, pero está tan cerca de ese límite que obliga a los científicos a examinar cuidadosamente sus teorías. Y a veces, ese es precisamente el papel más importante que puede tener un objeto astronómico. No necesariamente cambiar nuestra comprensión del cosmos, sino poner a prueba nuestros modelos y recordarnos que todavía queda mucho por aprender sobre el universo. Una estrella que se mueve demasiado rápido, la estrella conocida como HD 140.280, y 3, a la que muchos astrónomos llaman la estrella Matusalén. No solo es famosa por su posible antigüedad, también llama la atención por otra característica extraordinaria: su velocidad. Esta estrella se desplaza a través de la galaxia a casi 1.3 millones de kilómetros por hora. Puede parecer difícil imaginar una velocidad así, pero para entender
lo impresionante que es, vale la pena compararla con algo más familiar. La Tierra, por ejemplo, orbita alrededor del Sol a unos 108.000 kilómetros por hora. Eso ya es extremadamente rápido. Sin embargo, esta estrella se mueve más de 10 veces más rápido que la velocidad orbital de la Tierra. En términos galácticos, eso la convierte en una auténtica viajera del espacio. La mayoría de las estrellas cercanas al Sol siguen trayectorias relativamente tranquilas dentro del disco de la Vía Láctea. Se desplazan en órbitas bastante estables alrededor del centro de la galaxia, como si formaran parte de una enorme rueda cósmica. Pero HD 140283 no sigue ese patrón. Su trayectoria es muy diferente. En lugar de permanecer dentro del disco galáctico, su órbita es mucho más alargada y la lleva a través de una región llamada el halo galáctico. El halo es una zona gigantesca que rodea la Vía Láctea. No contiene tantas estrellas como el disco principal, pero es un lugar muy especial para los astrónomos. Muchas de las estrellas que se encuentran allí son extremadamente antiguas. Son estrellas que se formaron en las primeras etapas de la historia de la galaxia, y en algunos casos, incluso antes de que la Vía Láctea tuviera la forma que conocemos hoy. El hecho de que HD 140283 se mueva a gran velocidad a través de esta región sugiere algo importante. Es posible que esta estrella no se haya formado originalmente en nuestra galaxia. Para entender por qué, hay que recordar que las galaxias no son sistemas estáticos. A lo largo de miles de millones de años, las galaxias chocan entre sí, se fusionan y se devoran unas a otras. La Vía Láctea no es una excepción. De hecho, sabemos que a lo largo de su historia ha absorbido muchas galaxias más pequeñas. Cuando una galaxia pequeña es capturada por otra más grande, sus estrellas no desaparecen inmediatamente. En cambio, quedan dispersas por la nueva galaxia, conservando parte de sus movimientos originales. Es como si fueran fragmentos de un sistema antiguo que fue destruido hace mucho tiempo. Con el paso de los siglos, esos fragmentos se mezclan con las estrellas de la galaxia dominante, pero algunas de ellas conservan pistas de su origen, velocidades inusuales, órbitas extrañas y composiciones químicas diferentes. Todo esto permite a los astrónomos identificar estrellas que podrían ser sobrevivientes de galaxias desaparecidas. HD 140283 podría ser uno de esos supervivientes, una estrella que nació en un pequeño sistema galáctico hace miles de millones de años, un sistema que con el tiempo fue destruido y absorbido por la Vía Láctea. Si esa historia es correcta, esta estrella sería mucho más que un objeto antiguo. Sería un fósil cósmico, una reliquia de una galaxia que ya no existe, un fragmento de la historia temprana del universo que todavía viaja silenciosamente a través de nuestra galaxia. Y cada vez que los astrónomos observan su movimiento a través del cielo, están viendo algo extraordinario, una estrella que ha sobrevivido a la destrucción de su hogar original y que continúa su viaje por el cosmos miles de millones de años después. La pista química, cuando los astrónomos comenzaron a estudiar esta estrella con mayor detalle, descubrieron otra pista sorprendente. No estaba en su brillo, ni en su tamaño, ni siquiera en su movimiento. La clave estaba en algo mucho más sutil: su composición química. Las estrellas no están hechas exactamente de los mismos elementos. Cada una guarda en su interior una especie de huella química que revela información sobre el momento en que nació. Para descubrir esa huella, los científicos utilizan una técnica llamada espectroscopia. Este método consiste en analizar la luz que emite una estrella. Cuando esa luz se separa en sus diferentes colores, aparecen pequeñas líneas oscuras en el espectro. Cada una de esas líneas corresponde a un elemento químico específico.
Es como si la luz de la estrella contuviera un código secreto que permite identificar qué elementos están presentes en su interior. Cuando los astrónomos aplicaron este método a HD 140.283, los resultados fueron inesperados. La estrella contenía cantidades extremadamente bajas de hierro, y eso era una señal muy importante. En astronomía, existe un término especial para referirse a los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Todos esos elementos, hierro, carbono, oxígeno, silicio y muchos otros, se agrupan bajo el nombre de metales. Aunque en química el término metal tiene un significado más específico, en astronomía se usa de una forma más general. Los metales no existían en grandes cantidades al comienzo del universo. Después del Big Bang, el cosmos estaba compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Los elementos más pesados se formaron mucho después, dentro del interior de las estrellas. A lo largo de su vida, las estrellas funcionan como gigantescos hornos nucleares. En su núcleo fusionan átomos ligeros y producen elementos más pesados. Cuando algunas de estas estrellas explotan como supernovas, liberan esos elementos al espacio. Ese material enriquecido se mezcla con el gas interestelar, y con el tiempo, nuevas estrellas nacen a partir de ese gas que ya contiene más elementos pesados. Por esa razón, las estrellas más jóvenes suelen contener más metales. Han nacido en un universo que ya ha pasado por muchas generaciones de estrellas anteriores. El Sol, por ejemplo, tiene una cantidad considerable de hierro y otros elementos pesados, pero HD 140.283 es muy diferente. Su contenido de hierro es extraordinariamente bajo. De hecho, posee apenas una pequeña fracción del hierro que encontramos en el Sol. Para los astrónomos, eso es una señal clara. Significa que esta estrella se formó cuando el universo aún no había producido muchos elementos pesados. En otras palabras, nació en una época muy temprana de la historia cósmica. Probablemente apareció poco después de que las primeras generaciones de estrellas comenzaran a enriquecer el universo con nuevos elementos. Eso la convierte en algo muy especial. HD 140.283 no es solo una estrella vieja, es una especie de fósil químico del universo primitivo. Su composición nos permite mirar hacia atrás en el tiempo, hacia una era en la que el cosmos era muy diferente del que conocemos hoy. Una época en la que las galaxias apenas comenzaban a formarse y en la que las primeras estrellas estaban empezando a transformar el universo con los elementos que producirían. En cierto sentido, esta estrella es como una cápsula del tiempo, un objeto que ha conservado intacta la química de una etapa muy temprana del universo. Y gracias a esa pista química, los astrónomos pudieron entender algo fundamental. HD 140.283 no solo es una estrella antigua, podría ser una de las más antiguas que aún existen en nuestra galaxia. ¿Cómo se calcula la edad de una estrella? Determinar la edad de una estrella es mucho más complicado de lo que podría parecer. A diferencia de los objetos en la Tierra, las estrellas viven durante periodos de tiempo inmensamente largos. Algunas pueden brillar durante miles de millones de años. Eso significa que los astrónomos no pueden simplemente observar una estrella desde su nacimiento hasta su muerte para ver cuánto tiempo vive. Incluso, si hubiéramos empezado a estudiarlas desde el inicio de la historia humana, solo habríamos observado una fracción diminuta de sus vidas. Por esta razón, los científicos utilizan otro enfoque. En lugar de observar directamente el envejecimiento de una estrella, intentan reconstruir su historia utilizando modelos teóricos. Estos modelos describen cómo cambian las estrellas a lo largo del tiempo. Las estrellas no permanecen iguales durante toda su existencia. Con el paso de millones y miles de millones de años, su brillo cambia, su temperatura varía y su estructura interna evoluciona.
Estos cambios siguen patrones bastante bien comprendidos por la física. Por ejemplo, cuando una estrella joven comienza a fusionar hidrógeno en su núcleo, entra en una etapa conocida como secuencia principal. Durante esta fase, puede permanecer estable durante miles de millones de años, pero eventualmente el combustible de hidrógeno comienza a agotarse. Cuando eso ocurre, la estrella cambia lentamente su estructura, su tamaño aumenta, su temperatura superficial puede variar y su luminosidad se modifica. Todos estos cambios dejan pistas observables. Los astrónomos aprovechan estas pistas para estimar la edad de una estrella. Para hacerlo, primero miden varias propiedades fundamentales. Entre ellas están su brillo o luminosidad, es decir, cuánta energía emite, su temperatura superficial, que determina el color de la estrella, su composición química, que revela de qué elementos está formada. Con estos datos, los científicos pueden ubicar la estrella en un diagrama muy importante en astronomía llamado diagrama de Hertzsprung-Russell. Este diagrama es una especie de mapa de la vida de las estrellas. En él, cada estrella ocupa una posición específica dependiendo de su brillo y su temperatura. Las estrellas jóvenes, maduras y envejecidas aparecen en regiones distintas del gráfico. Al comparar la posición de una estrella con modelos teóricos de evolución estelar, los astrónomos pueden estimar cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó a brillar. Es un poco como analizar la posición de una persona en diferentes etapas de la vida. Observando ciertas características como su desarrollo físico o su comportamiento, podríamos estimar si se trata de un niño, un adulto o una persona mayor. En el caso de las estrellas, esas características son su brillo, su temperatura y su composición. Sin embargo, este método tiene un desafío importante. Depende enormemente de la precisión de las mediciones. Si alguno de los datos es incorrecto, la estimación final puede cambiar significativamente. Uno de los factores más críticos es la distancia a la estrella. Para calcular el brillo real de una estrella, primero es necesario saber qué tan lejos se encuentra. Si una estrella parece débil en el cielo, puede ser por dos razones. Tal vez realmente emite poca luz, o tal vez es muy brillante, pero está extremadamente lejos de nosotros. Sin conocer la distancia exacta, es imposible distinguir entre estas dos posibilidades. Por eso, los astrónomos dedican mucho esfuerzo a medir distancias estelares con gran precisión. Cuando la distancia se calcula incorrectamente, el brillo real de la estrella también se calcula mal. Y si el brillo es incorrecto, su posición en el diagrama de evolución estelar también será equivocada. Ese pequeño error puede tener consecuencias enormes. En algunos casos, la edad estimada de una estrella puede cambiar por miles de millones de años. Por esta razón, cada vez que los telescopios y los instrumentos se vuelven más precisos, los científicos revisan sus cálculos. A veces descubren que una estrella es mucho más joven de lo que pensaban. Otras veces resulta ser mucho más antigua. En el caso de HD 140.280 estas mediciones extremadamente delicadas son precisamente lo que ha generado el famoso misterio. Porque incluso pequeños ajustes en la distancia, la composición química o los modelos estelares pueden cambiar la edad estimada y acercarla peligrosamente al límite de la edad del universo. Nuevos avances y nuevas dudas. Con el paso del tiempo, los astrónomos no solo mejoraron las mediciones de distancia a esta estrella, también comenzaron a perfeccionar algo igual de importante: los modelos físicos que describen cómo evolucionan las estrellas. La astronomía moderna depende mucho de estos modelos. Aunque podemos observar estrellas con telescopios muy potentes, no podemos ver directamente lo que ocurre en su interior. Las temperaturas y presiones dentro de una estrella son tan extremas
que solo pueden estudiarse mediante cálculos y simulaciones. Por eso los científicos desarrollan modelos teóricos que intentan reproducir lo que ocurre dentro de estos gigantescos reactores nucleares. Durante décadas, estos modelos han sido increíblemente útiles. Han permitido comprender cómo nacen las estrellas, cómo producen energía y cómo cambian a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, con el tiempo, los investigadores descubrieron que algunos procesos internos eran más complejos de lo que se pensaba inicialmente. Uno de esos procesos se conoce como difusión estelar. En términos simples, la difusión ocurre cuando los distintos elementos químicos dentro de una estrella no permanecen completamente mezclados. A lo largo de millones o miles de millones de años, los elementos más pesados tienden a desplazarse lentamente hacia el interior de la estrella debido a la gravedad. Al mismo tiempo, los elementos más ligeros pueden moverse hacia las capas exteriores. Este movimiento ocurre de manera extremadamente lenta, pero cuando hablamos de escalas de tiempo cósmicas, incluso cambios muy pequeños pueden tener efectos importantes. Durante mucho tiempo, muchos modelos estelares asumían que las estrellas estaban mezcladas de manera relativamente uniforme. Era una simplificación razonable que facilitaba los cálculos. Pero cuando los científicos comenzaron a incluir la difusión en sus simulaciones, descubrieron algo interesante. La composición química observada en la superficie de una estrella puede no reflejar exactamente su composición original. Con el paso del tiempo, algunos elementos pueden hundirse hacia el interior y volverse menos visibles en las capas externas que observamos desde la Tierra. Esto significa que, si no se tiene en cuenta la difusión, es posible que los modelos sobreestimen la edad de ciertas estrellas. Cuando los astrónomos incorporaron este efecto en los cálculos para HD 140.283, la edad estimada de la estrella volvió a cambiar. El resultado fue una pequeña reducción adicional en su edad. No fue un cambio enorme, pero sí suficiente para acercar un poco más las estimaciones al límite establecido por la edad del universo. Cada nuevo ajuste parecía ir en la misma dirección. Primero, se mejoraron las mediciones de distancia. Luego, se refinaron los modelos de evolución estelar. Después se incluyeron procesos físicos más detallados, como la difusión. Y con cada uno de estos avances, la edad estimada de la estrella se fue reduciendo lentamente. Aún así, el misterio no desapareció por completo. Incluso después de todos estos refinamientos, HD 1402883 seguía siendo extraordinariamente antigua. Su edad continuaba situándose muy cerca del límite cosmológico, es decir, muy cerca de los 13.8 mil millones de años que se estima que tiene el universo. Y eso es lo que hace que esta estrella siga siendo tan interesante para los científicos. No necesariamente porque sea más antigua que el universo, sino porque se encuentra justo en el límite donde nuestras mediciones, nuestros modelos y nuestra comprensión del cosmos se ponen a prueba. En cierto sentido, esta estrella funciona como un laboratorio natural, un objeto que obliga a los astrónomos a revisar continuamente sus teorías y mejorar sus herramientas de observación. Porque cuando una estrella parece desafiar las leyes conocidas del universo, la pregunta más importante no es solo si la estrella es especial, sino si nuestras teorías aún tienen algo nuevo que enseñarnos. El contexto cosmológico, mientras los astrónomos intentaban comprender mejor la edad de esta estrella tan peculiar, otro grupo de científicos trabajaba en una pregunta aún más grande, una pregunta que, en cierto modo, establece el límite máximo para cualquier objeto en el cosmos. ¿Cuántos años tiene el universo? Para responder a esta cuestión, los cosmólogos han desarrollado diferentes métodos a lo largo de las últimas décadas. Uno de los más importantes se basa en observar una señal extremadamente antigua que llena todo el espacio. Esta señal se conoce como
el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es, en cierto sentido, la luz más antigua que podemos observar en el universo. Se originó poco después del Big Bang, cuando el universo tenía apenas unos 380.000 años de edad. Antes de ese momento, el cosmos era demasiado caliente y denso para que la luz pudiera viajar libremente. Los electrones y protones se movían en un plasma brillante que dispersaba constantemente la radiación, pero a medida que el universo se expandía y se enfriaba, ocurrió algo importante. Los electrones y protones comenzaron a unirse para formar los primeros átomos de hidrógeno. Cuando eso sucedió, la luz pudo finalmente moverse libremente por el espacio. La radiación liberada en ese momento sigue viajando por el universo hasta hoy, con el paso de miles de millones de años. La expansión del universo ha estirado esa luz, reduciendo su energía y desplazándola hacia longitudes de onda mucho más largas. Por eso hoy la detectamos como microondas en lugar de luz visible. Sin embargo, aunque es extremadamente débil, esta radiación contiene una enorme cantidad de información sobre el universo primitivo. Al estudiar las pequeñas variaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, los cosmólogos pueden reconstruir cómo era el universo cuando apenas estaba comenzando. Satélites como WMAP y más tarde Planck han cartografiado esta radiación con una precisión extraordinaria. Gracias a estas observaciones, los científicos han podido determinar con gran exactitud varios parámetros fundamentales del universo, entre ellos su tasa de expansión, su densidad de materia y energía, y también su edad. El resultado que ha surgido de estos estudios es sorprendentemente preciso. Según las mejores mediciones disponibles, el universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años. Este número no es solo una estimación aproximada, tiene un margen de error relativamente pequeño, lo que lo convierte en uno de los valores más confiables de la cosmología moderna. En otras palabras, los científicos tienen bastante confianza en que el universo no puede ser mucho más antiguo que eso. Y ahí es donde vuelve a aparecer el misterio de HD 140.283. Porque incluso después de muchas correcciones y mejoras en los modelos estelares, algunas estimaciones de la edad de esta estrella siguen situándola muy cerca de ese límite cosmológico, no necesariamente más antigua que el universo, pero sí peligrosamente cercana a esa edad máxima posible. Esto no significa que haya un error grave en la cosmología moderna. De hecho, la mayoría de los científicos creen que el problema se debe a pequeñas incertidumbres en las mediciones o en los modelos estelares. Sin embargo, el hecho de que una estrella pueda acercarse tanto a ese límite resulta fascinante. Nos recuerda que incluso en una ciencia tan avanzada como la cosmología, todavía existen objetos que ponen a prueba nuestras teorías. Y a veces, un solo objeto en el cielo puede obligarnos a examinar con más cuidado todo lo que creemos saber sobre el universo. HD 1, 4, 0, 2, 8, 3 no necesariamente desafía la edad del cosmos, pero sí nos muestra lo increíblemente complejo que puede ser reconstruir la historia del universo a partir de la luz de una sola estrella. Un misterio que continúa a pesar de todos los avances que se han logrado en las últimas décadas. El misterio de esta estrella todavía no se ha resuelto por completo. Lo cierto es que hoy sabemos muchísimo más sobre HD 1, 4, 0, 2, 8, 3 de lo que sabíamos hace 30 o 40 años. Los telescopios son más precisos, los modelos físicos son más completos, y los instrumentos que utilizan los astrónomos para medir las propiedades de las estrellas han mejorado de manera extraordinaria. Uno de los avances más importantes ha sido el desarrollo de nuevas misiones espaciales dedicadas a medir con precisión la posición y la distancia de las estrellas. Entre ellas destaca una misión de la Agencia Espacial Europea, llamada Gaia. El objetivo de Gaia es crear el mapa
tridimensional más preciso que se haya hecho de nuestra galaxia. Para lograrlo, el satélite mide la posición y el movimiento de más de 1.000 millones de estrellas, utilizando la misma técnica de paralaje que ya se había usado en misiones anteriores, pero con una precisión muchísimo mayor. Gracias a Gaia, los astrónomos pueden determinar con mayor exactitud qué tan lejos se encuentran muchas estrellas, incluida HD 140.283, y como ya hemos visto, conocer la distancia exacta de una estrella es fundamental para calcular correctamente su brillo y, en consecuencia, su edad. Con estos nuevos datos, algunas estimaciones de la edad de la estrella se han ajustado ligeramente. Pero Gaia no es la única herramienta que ha ayudado a mejorar nuestro conocimiento de este objeto. En los últimos años, también ha surgido una técnica fascinante conocida como asterosismología. La asterosismología es, en esencia, el estudio de las vibraciones internas de las estrellas. Aunque las estrellas parecen completamente tranquilas cuando las observamos desde la Tierra, en realidad muchas de ellas experimentan pequeñas oscilaciones en su superficie. Estas vibraciones son similares, en cierto sentido, a las ondas sísmicas que recorren el interior de la Tierra durante un terremoto. Al analizar cuidadosamente esas oscilaciones, los astrónomos pueden obtener información muy detallada sobre la estructura interna de una estrella, y esa información permite estimar con mayor precisión su masa, su densidad y, en algunos casos, también su edad. Es como si las estrellas produjeran una especie de música cósmica, y los científicos pudieran usar esas vibraciones para descubrir cómo están construidas por dentro. Cuando estas nuevas técnicas se aplicaron a HD 140.283, algunos resultados comenzaron a sugerir algo interesante. La estrella podría ser ligeramente más joven de lo que se pensaba originalmente. En lugar de tener una edad cercana a los 14.000 millones de años, algunos cálculos indicaban que podría tener alrededor de 12.000 millones de años. Si esa estimación es correcta, el problema desaparecería prácticamente por completo. La estrella seguiría siendo extremadamente antigua, pero ya no estaría en conflicto con la edad estimada del universo. Sin embargo, no todos los modelos coinciden exactamente. Algunos cálculos todavía sitúan su edad muy cerca del límite cosmológico. Esto no significa que la estrella sea realmente más antigua que el universo. Más bien, refleja lo difícil que es medir con precisión la edad de objetos tan antiguos. Pequeñas diferencias en los modelos estelares, en la composición química o en las mediciones de distancia pueden cambiar el resultado final. Cuando se trata de escalas de miles de millones de años, incluso un pequeño margen de error puede parecer enorme. Por eso, aunque hoy tenemos más información que nunca sobre HD 140.283, el misterio aún no ha desaparecido completamente. Esta estrella sigue ocupando un lugar muy especial en la astronomía, no necesariamente porque desafíe las leyes del universo, sino porque se encuentra justo en el límite donde nuestras teorías, nuestras observaciones y nuestras mediciones se ponen a prueba. Y en ciencia, ese tipo de objetos son increíblemente valiosos, porque cada vez que los científicos intentan entenderlos mejor, terminan aprendiendo algo nuevo sobre el cosmos. En ese sentido, HD 140.283 no es solo una estrella antigua, es también un recordatorio de que incluso en un universo que creemos comprender bastante bien, todavía quedan misterios esperando ser resueltos. En conclusión, llegamos a lo siguiente. Por ahora, el misterio de esta estrella no está completamente resuelto. A lo largo de los años, nuevas observaciones y modelos han ido reduciendo poco a poco la discrepancia entre su edad estimada y la edad del universo. Las mediciones se han vuelto más precisas, los telescopios son más avanzados y nuestra comprensión de la física estelar ha mejorado considerablemente.
Todo esto ha permitido acercarnos cada vez más a una explicación coherente. Hoy muchos astrónomos creen que HD 1, 4, 0, 2, 8, 3 probablemente no es más antigua que el universo. Es posible que pequeñas incertidumbres en las mediciones de distancia, en la composición química de la estrella o en los modelos de evolución estelar expliquen la diferencia. En otras palabras, el misterio podría ser simplemente el resultado de límites naturales en nuestras herramientas de observación. Sin embargo, incluso si la estrella termina siendo un poco más joven de lo que se pensaba, eso no la hace menos interesante, porque lo verdaderamente fascinante es lo cerca que se encuentra del límite de la edad del universo. Se trata de una estrella que probablemente nació en una etapa extremadamente temprana de la historia cósmica, una época en la que el universo todavía estaba dando sus primeros pasos, cuando las primeras generaciones de estrellas estaban comenzando a producir los elementos que formarían galaxias, planetas y mucho más tarde, vida. En cierto sentido, observar una estrella como HD 1, 4, 0, 2, 8, 3 es como mirar una reliquia del pasado profundo del cosmos. Es una ventana hacia un momento del universo que ocurrió hace miles de millones de años. Un objeto que ha sobrevivido casi desde el comienzo de la historia cósmica. Pero hay algo aún más importante en este tipo de descubrimientos. En ciencia, los objetos que parecen contradecir nuestras teorías no son necesariamente un problema. A menudo son una oportunidad. Cada vez que los científicos encuentran algo que no encaja perfectamente con sus modelos, surge una nueva pregunta. Y esas preguntas impulsan nuevas investigaciones, nuevos instrumentos y nuevas ideas. Muchas de las grandes revoluciones científicas comenzaron precisamente con pequeñas anomalías, con resultados inesperados que obligaron a los investigadores a mirar el universo desde otra perspectiva. En el caso de HD 140.283, esta estrella ha servido como una especie de prueba para nuestras teorías sobre la evolución estelar y la historia del universo. Ha obligado a los científicos a revisar sus cálculos, mejorar sus mediciones y refinar sus modelos. Y gracias a ese proceso, hoy comprendemos mejor tanto la física de las estrellas como la edad del cosmos. Tal vez en el futuro nuevas observaciones resuelvan completamente este misterio. Quizás descubramos que la estrella es un poco más joven de lo que parecía, o tal vez aprendamos algo nuevo sobre la física de las estrellas antiguas. Pero incluso si el enigma desaparece, su importancia seguirá siendo enorme, porque nos recuerda algo fundamental sobre el universo. El cosmos es inmenso, antiguo y extraordinariamente complejo, y aunque hemos aprendido muchísimo sobre su origen y evolución, todavía hay aspectos que apenas comenzamos a comprender. A veces, un solo objeto en el cielo puede contener pistas sobre procesos que ocurrieron hace miles de millones de años. A veces, una sola estrella puede ayudarnos a reconstruir la historia completa de una galaxia, y en ocasiones, una estrella aparentemente ordinaria puede recordarnos algo muy profundo, que incluso, después de siglos de exploración científica, todavía estamos apenas empezando a entender el universo en el que vivimos. Si llegaste hasta aquí, significa que te gustan los misterios del universo. Así que, suscríbete al canal, activa la campana y déjale un like al video. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿qué otro misterio del espacio te gustaría ver en el canal?